Buenas tardes, audiencia de Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy estamos haciendo como una posta. La anterior no estuve y ahora sí estoy, y ahora César Palacio de vacaciones, así es que hoy no lo vamos a tener. Para la próxima ya nos acompaña nuevamente en las emisiones de Tribuna. Hoy es una programación muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un tema que creo que a todos nos interesa, la visita del Papa, que tenemos confirmado ya para el mes de julio, a poco tiempo. Vamos a tener detalles, cómo prepararnos, qué significa, qué es la mujer paraguaya para el Papa, y asimismo una feria virtual de empleo, que es muy importante porque es una opción que se tiene, que la UIP está organizando para tener más detalles, para que vos que estás buscando alguna alternativa lo puedas encontrar. Por otra parte, hay un tema que vamos a iniciar que siempre nos ocupa, nos preocupa. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que preocuparnos más por los adolescentes, no, pero si hay niños también, personas mayores o adultos mayores, el tema del suicidio, que tenemos que siempre enfocarlo con mucha madurez y no desde la morbosidad tampoco, sino qué es lo que nos está pasando, qué estamos haciendo bien o mal, o vos que sos papá, mamá, hermano, amigo, que sepas algo o de dar contención, qué también podemos hacer nosotros, porque al final hay un rol de amigo, padre, familiares, etcétera, en todas estas situaciones. Y para hablar sobre este tema ya nos acompaña la doctora Mirta Mendoza. Ella es directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Suicidio. Hubo, creo que, un resultado de una... Sí. ¿Cómo era que hubo un crecimiento, un porcentaje? Sí, hubo un aumento en el número entre el 2013 y 2014, de acuerdo a las estadísticas vitales del Ministerio de Salud. Esta progresión se está viendo desde hace algunos años, que va aumentando, a veces más lento, pero progresivamente, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que, bueno, hay que tener en cuenta, y como bien dijiste, de repente familiares, amigos cercanos, estar atento para apoyarle. Y también, como sabemos que detrás de un hecho así, en el 94-96% de los casos hay un trastorno mental que está por detrás de esta decisión. Entonces es importante darnos cuenta de esas señales y acompañar o pedir al familiar que le acompañe y le lleve a un servicio de salud a ser atendido, ¿verdad? Para evitar una situación dramática como la que sucede. Por ejemplo, dentro de esos porcentajes hay como franjas etarias también, y sobre todo, ¿qué es lo que nos pasa? Hubo una generación en la cual para lograr un objetivo era así de esfuerzo, frustraciones, hasta sufrimientos, ponele, ¿no? Pero últimamente es como que no sé si nos estamos enseñando a que un grado de frustración es importante, que no todo es fácil, no es como papá y mamá que te da todo solucionado desde un trabajo, o a veces uno lee y no puede creer porque le dejó su novia o novio, se suicida. Y vos decís, no puede ser. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes? Claro, esos son los factores desencadenantes muchas veces, y parece ser lo que uno puede leer es que la tolerancia a la frustración es como que ha disminuido, que el umbral de la frustración, que nosotros más antiguamente teníamos como un umbral más alto hacia las situaciones de frustración, y hay que entender que ahora todo se vive más rápido también. Todo este conocimiento que nos dan los medios, la posibilidad de estar, uno tiene una noticia acá y a los segundos se entera toda la tierra, ¿verdad? Prácticamente, entonces es mucho más, es como que vivimos más apurado y somos más intolerantes a muchas cosas, y hace que todo sea más descartable. O sea, antes uno compraba un vehículo para muchos años, ahora es como que hay que cambiar. Y esas cuestiones
que sucede con los objetos, también sucede muchas veces con las relaciones. Se cambia mucho más fácilmente de relaciones y lo que vos dijiste. Antes como que nos enseñaron a que teníamos que hacer el esfuerzo, que no era porque había una situación X nomás ya descartábamos la situación o la relación o ya ya cometíamos un acto más catastrófico, pero también es cierto que toda esta vivencia ha aumentado todos los cuadros de los trastornos mentales también. Los cuadros de los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos ha aumentado en nuestro país y en todo el mundo. ¿Y por qué es eso? O sea, si vamos a hablar de porcentajes, por ejemplo, de 1 a 10 personas, no sé si por lo menos mundial, supongo que sí se tiene más confirmado, ¿no? Es decir, de 1 a 10, ¿cuántos realmente tenemos esos trastornos? Y según tenemos los datos, sí, es que nadie estamos librados de alguna manera. Según la OMS, de 10, 4 personas sufre algún tipo de trastorno mental. Y generalmente cuando nosotros hablamos de trastorno mental pensamos en los trastornos mentales más severos, pero también el estrés agudo es un trastorno mental. Y si ese estrés es continuado, se puede derivar en un trastorno más serio. Inclusive algunos trastornos de ansiedad como el trastorno de pánico, que se escucha hablar mucho, los cuadros depresivos, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, pueden llevar al suicidio, porque está demostrado eso, que un porcentaje de personas que tienen estos cuadros se mata, y estos son trastornos que están progresivamente en aumento. Aumento internacionalmente en las estadísticas, y nosotros tenemos, por ejemplo, progresivamente aumento en el número de consultas de los servicios de salud mental que tiene el ministerio y no damos abasto. Es cierto, todavía son pocos los profesionales de salud mental para dar cobertura a todas las necesidades, pero de todas maneras siempre se dice, el tabú, no se quiere consultar con el psicólogo y con el psiquiatra. Y sin embargo nosotros fue aumentando el número de profesionales, pero también el número de consultas. El año pasado cerrábamos con, antepasado, en el 2013, con alrededor de 95.000 consultas en el año, y este año cerramos con más de 100.000 consultas en el año. En realidad, 102.000. Más de 10.000 personas más que consultaron, ¿verdad? ¿Y cuántos que no consultan? Y no, muchos que no consultan porque viven alejados de un lugar donde se ofrece este servicio. Fíjate que de los 1.300 más, un poquito más de servicios que tiene el Ministerio de Salud, solamente en 84 de estos servicios hay atención a la salud mental. Eso significa apenas el 6.6% de todos los servicios del Ministerio tienen un profesional de salud mental. Entonces, ¿cómo actuar ante esta creciente demanda? Y lo que nosotros hacemos es pedimos que haya más profesionales, haya más servicios, pero también le entrenamos a los médicos de salud de la familia, sobre todo en aquellos lugares que no tienen cercanamente atención en salud mental, para que ellos puedan detectar, tratar, y hay todo un protocolo de cuando ya ellos no están en condiciones y tienen que derivar al especialista. Por ejemplo, sí, simplemente como ítem, porque como necesitamos, un un ejemplo. ¿Qué es papá, mamá, amigo, familiar, lo que fuese? ¿Qué nos tiene que sonar la alerta o la alarma cuando una persona tiene problemas? Bueno, generalmente los problemas no es del día a la noche, que como decíamos en el 94 al 96% de los casos, sino que hay una preparación previa, y también cuando un adolescente se aísla más de lo adecuado, cuando las cosas que antes hacía empieza a dejar de hacer. Si le gustaba ir al fútbol, ahora ya no se va, empieza a tener dificultades escolares, empieza a estar irritable, molesto por cualquier cosa. Entonces uno no puede decir, no, eso es
la edad del pavo, como se decía antes, ahora ya no se dice más ahora, pero decimos la adolescencia. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que estar con cuidado y yo no digo que esa persona se va a suicidar al día siguiente, pero sí para que nos llame la atención y entonces los padres conversen con los hijos, hablen de qué es lo que le está pasando y si necesita, bueno, de un profesional de la salud mental, asistir a un profesional de salud mental. Conversar es importante. Totalmente. Y conversar a través del teléfono no es lo mismo que conversar cara a cara. Lastimosamente la tecnología nos ayuda mucho, pero nos distancia, ¿no? También. Y hay ese chiste que dice, la mamá le dice al hijo, anda a avisarle a tu hermana que está en el piso de arriba, que ya vamos a almorzar, y el hijo no puedo avisarle, mamá. ¿Por qué no puedo avisarle? Porque no tengo saldo. Como que, y están en la misma casa, sí, ¿verdad? Increíble. O sea, es un chiste, pero que refleja una realidad actual, ¿verdad? Sí, así mismo. Doctora, gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias y cuando gusten. Bueno, así es que, mira, detalles así importantes que considerar. El tema suicidio, hubo un aumento entre el 2013 y 2014, los resultados ahí, estadística no miente, son resultados puros y de 90.000 pasamos a más de 100.000 consultas. Es para llamarnos la atención. Bueno, vamos a una brevísima pausa en instantes. Vamos a hablar de un tema, yo sé que les va a interesar, la visita del Papa. Ya volvemos.